gracias por darnos el privilegio de bendecir tu nombre a través de las alabanzas. Creo que la mayoría, Señor, de los que estamos presentes teníamos motivos extraordinarios, Padre, para agradecerte tus victorias que has conseguido esta semana en la salud de muchas personas por quienes oramos la semana pasada, en darnos la victoria en algunos objetivos que nos habíamos trazado y pudimos alcanzarlo, por guardarnos, por darnos salud, por contar con un hogar, por tener, Señor, un techo, por contar, Señor, aún con el sustento, a pesar de realidades y circunstancias particulares que podamos atravesar. Y esos motivos, Señor, nos llevaron con todo gozo a expresar nuestra alabanza delante de ti y presentarla, Señor, como una ofrenda. Queremos, una vez más, Señor, darte las gracias porque tú pones el hacer como el querer por tu buena voluntad. Y ahora nos disponemos, Señor, a seguir tu instrucción. Háblanos en esta semana, instrúyenos para seguir perfeccionando nuestro caminar delante de ti en esta próxima semana. Y con ello, Padre, caminar cada día con mayor compromiso delante de ti, delante de tu obra, delante de tu reino, sin tomar atajos, antes bien procurando hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bien, amado, la porción de esta semana lleva por título Emor, que traduce al español, diles o háblales, puede ser sinónimo, háblales, acerca de una serie de instrucciones para los levitas y para el pueblo, ¿ok? Para los levitas iba a regir una legislación que iba a designar algunas diferencias en la conducta de los sacerdotes, y para el pueblo la designación de unos tiempos de celebración como fueron las 7 convocatorias o 7 fiestas que hasta el día de hoy y por la eternidad se seguirán celebrando. Más de esto veremos en la clase de hoy. Se encuentra en Levíticos capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24, versículo 23. Bien, la sección de Emor, diles, comienza con una serie de instrucciones especiales a los Kohanim, estos son los sacerdotes, y también al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y del servicio en el templo. Por poner algunos ejemplos, un Cohen, un sacerdote, no puede volverse ritualmente impuro a través de entrar en contacto con un cadáver, excepto en el caso de la mujer de un familiar cercano. Un Cohen, un sacerdote, no puede casarse con una mujer divorciada, ni con una mujer que ha pasado una vida de forma promiscua. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, puede casarse solamente con una mujer virgen. Un sacerdote con una deformidad física no puede servir en el santo templo. Tampoco un animal deforme puede ser parte de una ofrenda o de un sacrificio de ofrenda. También la segunda parte de esta porción de Emor da una lista de festividades anuales según el calendario bíblico que deben celebrarse, con la condición de que era por siempre y para siempre. Esto indica que a pesar de no existir un templo, ¿verdad?, su pueblo está llamado a celebrar estas convocatorias en el lugar donde Él nos haya colocado, es decir, en cualquier lugar del mundo. No se limita solo a Israel y tampoco solo a la ciudad de Jerusalén. Finalmente, también en Emor se concluye con un incidente de un hombre ejecutado por blasfemar el nombre del Señor, ¿ok? Y se da una serie de decretos que designan la pena de muerte por homicidio o asesinato, o por injuriar al prójimo, destruir su propiedad, bajo la indemnización de compensaciones monetarias. Esto por nombrar algunos de los aspectos más resaltantes que se encuentran en esta porción. Por la amplitud del tema, lógicamente no puedo abordar toda la temática. Dejo la tarea a quienes no habían leído esta porción de las Escrituras, lo puedan leer en el transcurso de la tarde. Quienes ya la leyeron, si se les generó dudas razonables, puedan hacer consultas al respecto. Pero no dejar a un lado, amados, este relato de las Escrituras que nos da muchas luces de cómo debería funcionar el mundo de hoy, ¿ok? Entonces, les decía que por lo extenso del tema, estaré abordando solo alguno de ellos. Y vamos a iniciar con el versículo 1 del capítulo 21 de Levítico.
donde da esta instrucción. Adonai le dice a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, dile a ellos, ningún sacerdote se hará a sí mismo impuro por ninguno de su pueblo que muera. Dile a los sacerdotes que no se harán impuros por ninguno de los que en su pueblo se muera. Desde hace ya 2 semanas venimos hablando en las porciones anteriores que se encuentran también dentro del libro de Levítico sobre algunas instrucciones que garantizan mantener bajo condición de consagración a los sacerdotes para evitar ser impuros. Bueno, una práctica que podía inducirlas a ellos a caer en impureza era el tener contacto con un muerto. ¿Ok? Adelante, adelante, mis amadas. Por favor, adelante. Entonces, debemos ampliar el foco para comprender de qué se trataba esta impureza. Y esta impureza era una impureza ritual o una impureza espiritual. ¿Por qué? Porque donde habita el espíritu de Hashem, allí hay vida. No tiene el contacto con la muerte. La muerte produce separación. Y por lo tanto, la muerte es contra natura a la santidad del Eterno, a la presencia misma del Eterno. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos claros? Ok. Entonces, tratándose de un muerto, de una persona que falleciera en medio del pueblo, el sacerdote no podía tener contacto con él, porque incurría en una impureza ritual. Hoy por hoy, podemos ampliar el espectro de entendimiento en que más allá de la impureza ritual o espiritual, no es menos cierto que también se genera una condición de ausencia sanitaria. ¿Ok? Ausencia sanitaria. ¿Por qué? Porque evidentemente, una vez que el cuerpo de un cadáver empieza a descomponerse, él va a generar bacterias, ¿cierto? Entonces va a contaminar el lugar a través de sus olores que trasladan gases que contienen microscópicamente bacterias, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de que en aquel momento no habían descubierto las bacterias, ni sabían, ni habían diseñado un microscopio, podemos concluir que además de la impureza espiritual, también estaba presente una impureza física, sanitaria, de tipo sanitario, ¿ok? Entonces, siendo así, el sacerdote, que estaba bajo un estado de pureza, lleno de la presencia divina, no podía entrar en contacto con un cadáver, con un cuerpo. Hasta el sol de hoy, este principio se sigue cumpliendo en medio del pueblo. Pero aquí hay algo importante que entender, y es que esa instrucción en particular está dirigida a los sacerdotes. ¿Lo pueden ver? Habla a los sacerdotes. Si hay algo que es enfático el Eterno en cuanto a la Torá, es cuando Él le dicta una instrucción al pueblo. Él le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel. En este particular dice dile a los sacerdotes. Es una instrucción para ellos. Es decir, que el que no era sacerdote no le aplicaba este principio. ¿Estamos claros allí? No. También es importante tener presente la premisa de que no todo aquel que quería ser sacerdote en medio del pueblo podía ser sacerdote. ¿Es así o no? ¿Quiénes eran los encargados del sacerdocio en el pueblo de Israel? Los levitas. ¿Sí? Entonces, esto alcanzaba a los sacerdotes levitas. ¿Ok? Bien. Otra premisa importante a considerar es que en medio de los judíos, en medio de familias judías, algunas familias judías hoy por hoy, a través de un legado que se fue dejando a nivel generacional, saben si pertenecen a la tribu de Leví. ¿Ok? Hoy por hoy. Saben algunas familias, no todos, algunas familias, que proceden de familia levita. Perdón, de la tribu de Leví. ¿Ok? Son pocas, pero las hay. ¿Ok? Y quien tuviera este conocimiento, a la luz de la Torá, siendo judío, está llamado a obedecer con esta instrucción porque es para él.
fue dirigida a él. Por otro lado, hoy por hoy también, para algunos judíos que ofician en sinagoga, son rabinos, son maestros, sabios de Israel, ¿verdad? Ante el desconocimiento de saber si pertenecen a la tribu de Leví o no, se suman también a obedecer este principio. ¿Ok? Estoy hablando de historia. ¿Ok? De aspectos sociales que existen hoy por hoy dentro del pueblo. Ok. Nosotros, hijos de Dios, procedentes de en medio de los gentiles entre las naciones, no nos alcanza este mandamiento. Pero es importante conocerlo. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay algo importante. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente, y esto es para todos. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, escúchenme, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclamen las proezas del que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Voy por parte. Por favor, préstenme atención porque con una pinza vamos a ver un detallazo importante en esta enseñanza del apóstol Pablo. ¿Sí? Él dice, pero ustedes son linaje escogido. Hasta acá podemos interpretar que se trata solo del pueblo de Israel. Porque vaya que el pueblo de Israel fue escogido por Dios, ¿sí o no? Nadie tiene duda de eso. Entonces, ellos son parte de un linaje escogido. Amén. Ejercen un sacerdocio real. Perfecto. Son una nación santa, ¿sí? Pueblo por posesión. Dice, para que proclamen las proezas del que los llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Y aquí interviene Yeshua. ¿Ok? El Mesías. Todavía hasta acá podemos decir que se dirige solo al pueblo de Israel y no al resto de las naciones. Pero cuando nos vamos al siguiente versículo, mira lo que dice la enseñanza. Los que en un tiempo no eran pueblo. El pueblo de Israel siempre fue pueblo. Nunca perdió su identidad con el Eterno de que era su pueblo. Nunca. Pero entre las naciones hubo un tiempo que nosotros no éramos pueblo. ¿Sí lo ven? Las naciones gentiles, mientras no conozcan al Eterno, ellos no son pueblo del Eterno. ¿Estamos claros todos acá? Por lo tanto, esta enseñanza del apóstol Pedro está dirigida a nosotros, creyentes de procedencia gentil. Pero ahora son pueblo de Dios, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno, que alcanzamos misericordia. Amén. Alcanzamos misericordia, todos alcanzamos misericordia. ¿De acuerdo? Bien. Prosigo. Ajá, disculpen acá. Entonces, bajo esta premisa, atentos todos, por favor, bajo esta premisa que somos pueblo de Él, y estamos llamados a ejercer un sacerdocio, en un sentido indirecto, estas instrucciones dirigidas al sacerdote puede ser acogida por nosotros. ¿Me explico? No porque seamos de procedencia levita o porque seamos judíos, sino porque muchos dentro del pueblo gentil, Hashem les llamó para que ejercieran un sacerdocio por el orden de Melquisedec. Amén. Y como esta instrucción es dada para los sacerdotes, indiferentemente que sea por la tribu de Leví o por el orden de Melquisedec, quien es sacerdote debería acoplarse a estas instrucciones que están aquí. ¿Okay? Digo debería. No estoy diciendo que es obligatorio. Lo estoy diciendo debería. Entonces, amados, quien ministra, quien sirve en su obra ministrando en cualquiera de los roles que según su palabra Él ha determinado, ¿verdad? Y ha llamado a hombres para ser sus servidores, hombres y mujeres para ser sus servidores, en comunión con el Eterno, usted va a recibir de parte de Él, por medio de su Espíritu, si usted debe seguir esta instrucción o no. Ahora, acá quiero abrir un paréntesis y quiero compartirle mi experiencia personal con respecto a estos mandamientos a mi persona, que me considero un sacerdote del Eterno por el orden de Melquisedec. Ajá. Fíjense,
yo trataría en lo posible tener contacto con un muerto. De hecho, ni me gusta estar en un velorio. Salvo que sea una persona que fue conocida por mí. Pero ustedes saben que hay gente que le gusta, por beberse el café y el quesito, ¿verdad? Estar en cualquiera de estos conglomerados, ¿no? ¿Y de qué murió? ¿Y cómo fue? Y lo encontraron, ¿sabes? Sobre todo cuando hay morbo, esos velorios son bastante interesantes. Sin embargo, yo no soy de esos, ¿ok? Si partiera una persona que fue estimada, apreciada por mi persona, por un tema de respeto a su memoria, yo estaría, ¿verdad? En medio, pues, de su funeral. No tengo problema con eso. Evitaría tener contacto físico, ¿verdad? Con la persona. Y en lo posible, creo que es un poquito difícil por las infraestructuras nuestras acá en Venezuela, donde están velando a la persona en un sitio, pero bueno, a todos les arropa el mismo techo. Lo ideal es que si hubiese una antesala, él estuviera como apartado, en una zona completamente apartada. Y que las personas no fueran hasta allá, no como pasa en nuestros funerales, según nuestra cultura, ¿verdad? Y si es creyente, después te voltea, tú no lo ves así como riéndose, no sea falso, no sea falso, no se está riendo. ¿Me explico? Primero que es un cuerpo, no es el alma que está allí. Primero, ¿sí? Y segundo, lo que fue salvo fue su alma, no su cuerpo. Entonces eso de que esté riéndose, no, eso no es. Entonces, bueno, pero disculpe, me fui del tema. El punto es, ¿verdad? Considero que en nuestro sacerdocio, y respeto a quien no lo ve así, hago la salvedad, porque esto es para sacerdotes. ¿Sí? Esto es un asunto de sacerdotes. Todo el pueblo está llamado a ejercer un sacerdocio, de tener una vida apartada y de servir al Eterno, porque el servicio al Eterno no se limita solo a enseñar, ¿verdad? Tocar un instrumento, servir el café, traer el pan. Todos esos son tipos de servicios al Eterno. Entonces usted ejerce en un sentido un rol de sacerdocio. ¿Todos entendidos allí con eso? Ajá. Ahora, ¿significa que si fallece alguien, nadie de la comunidad fue porque todos somos sacerdotes? Cónchale. Se vería un poco ingrato, ¿no? Entonces, es tener, amados, entendimiento de cómo aplicamos el principio en la vida presente y estar conscientes si nos alcanza o no. Entonces, literalmente hablando, no nos alcanza porque yo no soy levita. Eso está claro. Ahora, en mi condición de sacerdote, considero a título personal que ciertas condiciones aplican. En 3 ocasiones, amado, me han invitado a velorio para dar algunas palabras de esperanza y alguna reflexión, ¿verdad? Toda la familia que está muy dolida por la desaparición física del familiar. Pero resulta que el familiar era un delincuente, por ejemplo, ¿verdad? Murió de forma vergonzosa, etcétera, etcétera. Y en alguno de estos casos, amado, no me va a creer esto, yo he recibido instrucción del Eterno de no ir al lugar. No asistas a ese lugar. Y en una ocasión, ocurrió hace unos 15 años, sin tener yo este conocimiento, delante del Eterno se lo digo, asesinaron a un primo y los familiares me pidieron que yo hiciera como especie de un servicio y diera unas palabras en pleno sepelio. Y yo oré al Eterno y, amado, yo tuve la instrucción de parte de mi padre, no vayas a ese lugar. Y yo no fui. Y quedé malísimo delante de toda la familia por allá, ¿no? Cónchale, que nos embarcaste, que nos fuera dicho, que evangélico hay que sobren, me decían, ¿no? Así me la cantaron en la cara, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? No, yo no le expliqué que el Señor me había dado la instrucción, simplemente le dije, mira, me abstuve. En medio de ese sepelio, recuerdo que le preguntaba a mi familia, no, Rafa, no se sabe las circunstancias. Lo que sí que lo asesinaron. No fue por causas naturales. Había como un delito ahí encubierto que no todo el mundo sabía, ¿sabes? Había un secreteo. No. Un hermetismo total, evidentemente, porque no había confianza en hablar del tema. Pero yo entendí de parte del cielo que no debía estar en ese lugar. ¿Significa esto que nosotros ya más nunca de por vida no vamos a un sepelio? No. Repito, ciertas condiciones aplican. ¿Ok? Entonces, uno como hijo del Señor debe como crear sus criterios del por qué uno va a un sepelio. Y no es ir por ir, es brindar realmente un consuelo y un apoyo a la familia, ¿verdad? De esta persona fallecida. Y por qué no, de honrar la memoria de esa persona, pues si se trató de una persona que tenía méritos para honra. ¿Me explico? Eso también es importante.
Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando la persona muere, todo el mundo es bueno. Yo no he conseguido el primero que lo cataloguen malo abiertamente. No, le fue muy malo cuando el hombre está ahí muerto, ¿no? Todo el mundo es bueno. Entonces me parece también una actitud bastante hipócrita desde el punto de vista colectivo, ¿no? Cuando se muere, si era bueno. No, no necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, si no lo fue, no digas que fue bueno. Por ejemplo, ¿no? Pero detalles como estos son importantes, pues, cuidar. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un judío que sigue el mandamiento no entraría a un cementerio. Abiertamente, no entra a un cementerio. Él va a un sepelio y acompaña hasta afuera. ¿Ok? Todo el mundo ingresó al cementerio, él no ingresa al cementerio. Es una decisión personal, pero es partiendo de este mandamiento. ¿Ok? Entonces, yo no le diría a usted, no me atrevería a decirle a usted, usted tiene que fijar esta posición, ¿no? Porque eso es por revelación divina en comunión con el Padre. Lo que sí le puedo decir es que ciertas condiciones aplican. Habrá un momento en el que no te diga si debes ir y debes socorrer a la persona. Existe también sobre este mandamiento una excepción, que es que si la persona fallece y no tiene familiares cercanos, por amor al prójimo tú deberías socorrerle. Eso puedes hacerlo. Acá en la comunidad falleció una anciana hace un par de años y ella estaba sola, con una hija, pero su hija también está en condiciones muy deplorables. Y desde la comunidad le asistimos pues en acompañarlo en todo el proceso fúnebre. De igual manera, digamos, para el urbanismo donde ella fallece, yo no tuve la confianza de ministrar en esa casa. Era una casa muy oscura, muy aislada. Toda la gente ahí alrededor había tenido conflictos con estas personas. No vi prudente ministrar en la casa. Lo que hicimos fue asistirla con el servicio fúnebre hasta pues que le dieron su sepultura. Entonces, aspectos como esos son los que hay que tomar en cuenta. Entonces, no estaríamos llamados a tocar abiertamente a un cadáver, salvo que por fuerza mayor tú estás trasladando a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, que está entre la vida y la muerte y falleció en tus brazos, ni modo, pues. ¿Me explico? O sea, no es justo que la persona la veas allí sufriendo y tú le digas, no, yo no puedo tocar a un muerto, yo no sé si me va a morir. No, no, si tú puedes socorrerla, por salvar la vida, sosténla. ¿Me explico? Por salvar la vida, socórrela. ¿Ok? Eso no podemos dejarlo a un lado. Dígame, mi hermano. Ok. Sí, que ayudar. Sí. Es viable. Cuando no hay otras personas, es viable. Por socorrer al prójimo, es viable. ¿Ves? Él no lo está haciendo por gusto. Pero son casos, ok, delicado por eso. Sí. Sí, ahí por fuerza mayor se entiende el punto. Pero de resto, nuestra recomendación, si usted, repito, una vez más, insisto, ¿ok? El mandamiento, la instrucción es para los sacerdotes levitas, ¿ok? En su relación con el Padre, usted sigue esa línea, se respeta. No la sigue, usted dice, no, yo soy bien venezolano, yo no soy levita, a mí se me gusta todo tocando muerto y bueno, chévere, es una decisión suya. Se respeta el punto, ¿ok? Se respeta el punto. Ahora, ser santo no significa aislarse. Algunas ideas equívocas que existen sobre la santidad, ¿verdad? Ser santo no significa aislarse, como los monjes tibetanos, ¿sí? Que se aíslan por allá en nombre de una santidad, en nombre de estar apartado, lo llevan literalmente, ¿ok? Entonces no es aislarse, tampoco es una perfección inalcanzable de solo buscar perfecto. Es bueno buscar la perfección, ¿verdad? En equilibrio, aprendiendo, no sintiéndome señalado ni condenado si cometo un error, antes bien corrigiendo siempre, procediendo al arrepentimiento, haciendo tikkun, corrigiendo, rectificando mi alma, es válido, ¿ok? Ser santo es vivir con conciencia, con alma y con propósito. Nunca se le olvide esto. Ser santo implica obedecer los mandamientos del Señor con conciencia, con alma y con propósito. Amén. Entonces, bajo este principio, creemos que el apóstol Pedro, al referirse a nosotros, tenemos algunas responsabilidades atadas a las instrucciones que fueron dadas de forma especial a los sacerdotes levitas. ¿Está claro aquí el contexto? Ok. Aclarado el contexto, voy a continuar con la materia, señalando otros puntos de interés. Veamos, versículo 2. Dice, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, o una hermana soltera que, por no tener marido, depende de él.
¿ok? Un hermano mayor y una hermana menor, se le muere el esposo, está en condición de viudez y tiene a su familia, ellas dependen en este caso de su padre o de un hermano mayor, ¿ok? O una hermana soltera que por no tener marido dependa de él, como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse, agrego yo, ¿verdad? Agrego yo en este apartado, con tocar un muerto. Entonces los sacerdotes solo podían tocar al cadáver de forma directa si tenían estas líneas consanguíneas con ellos, ¿ok? Si se trataba de madre, padre, hijos o esposa, ¿ok? Y hermanos, mientras estos estén desatendidos y tú seas su hermano mayor, era también permitido, ¿ok? De resto, así que de forma deportiva no debe hacerse, ¿ok? Los sacerdotes, entre otras instrucciones, no se raparán el cabello, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Las heridas en el cuerpo tienen que ver, por ejemplo, con la colocación de piercing, con tatuajes, ¿ok? No es propio en la práctica de un sacerdote, ¿de acuerdo? Tampoco despuntarse la barba, esto tiene que ver con cortarse las patillas. Un corte recto, quitándose la patilla por completo, la barba y todo, no debería ser, o no era, mejor dicho, era una instrucción prohibida, era una instrucción, perdón, que prohibía dicha práctica para el sacerdote, repito, para el sacerdote. En su comunión con el Eterno, usted verá si le corresponde. Amén. No como un sacerdote levita o pretendiendo ser levita o imitando un levita, sino haciéndolo, ¿verdad?, en intimidad con el Padre, con convicción de que usted es un sacerdote por orden de Melquisedec. ¿Está claro ya el concepto? Ok. En aquellos días, hay que hablar de un poco del contexto cultural de aquellos días en la antigüedad, habían sacerdotes que adoraban dioses paganos que se rapaban por completo el cabello, ¿sí? Bajo la condición de rendir un tipo de culto. No es la realidad tampoco hoy en día en nuestra cultura social. Hay gente que se rapa el cabello solamente por tener poco cabello o porque le gusta el estilo. Pero para ejercer un sacerdocio no debería ser si no tiene problemas de calvicie. ¿Ok? Y agrega, deben ser santos para su Elohim, para su Señor, para su autoridad. Y no profanar su nombre. Son ellos lo que presentan al Señor las ofrendas por fuego. Primero, recordemos que un sacerdote actúa como un mediador. Él representa al Eterno. Quienes ministramos, representamos al Eterno. Y tenemos que representarlo ¿bajo qué condición? De dignidad, ¿cierto? Bajo una condición de dignidad. Pero además de ello, el sacerdote es quien presenta las ofrendas por fuego. Escuchen, importante acá, por favor, todos acá. Ellos son los que deben presentar las ofrendas por fuego, los sacrificios que eran quemados al fuego, y agrega que son como el pan para su Señor. Las ofrendas quemadas al fuego, las ofrendas, son como un alimento para el Señor. En un sentido figurado, es parte de un alimento espiritual para el Eterno. ¿Ok? Entonces, con mayor razón, quien ejerce un sacerdocio debe cuidar estos aspectos o estas instrucciones que el Eterno demanda por revelación divina en este caso. Entonces, por eso deben ser santos. Arriba el versículo 7, ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Elohim, a su Dios. Me detengo acá. ¿Cuál será la razón de esta instrucción? ¿Ok? ¿Debe aplicarse para nosotros? Hay que contextualizar. ¿Significa que un hombre no pudiera casarse con una divorciada? No, no necesariamente. ¿Significa que un hombre no se puede casar con una persona que fue prostituta en el pasado? No necesariamente. Entonces, contextualicemos, ¿ok? Una vez más, esta instrucción es para el sacerdote levita. ¿Me aplica a mí como sacerdote por el orden de Melquisedec? Revisémoslo. Que sea por revelación divina a tu vida. ¿Y qué es lo que se busca acá? Primero, que si un sacerdote se casaba con una mujer que tenía un antecedente, no iba a tener absoluta confianza sobre la persona. Y si hubiese duda en este caso, ¿verdad? Si tienen familiares cercanos que hayan vivido un cuadro parecido a este, o si usted reconstruyó su vida, sabe usted que ante los antecedentes de su pareja, ¿verdad? Seguramente no hay absoluta confianza.
o eventualmente no ha habido una absoluta confianza. ¿Sí lo ves? Y eso obedece a que en ese antecedente esta persona naturalmente, aún sin maldad, va a traer heridas que le hizo una antigua pareja, sea mujer o hombre, ¿ok? El condicionante aplica para ambos casos, mujer para el hombre para la mujer, ¿ok? Pero es importante visualizar, y atentos acá quienes en un futuro, ¿verdad? Vayan a adquirir un compromiso de noviazgo, ¿sí? Si se trata de una persona que sale de este estándar que el Eterno ha designado, ¿sí? Sépase que debe garantizar que estos aspectos deben ser debidamente sanos a través de la sanidad interior, ¿verdad? En esas personas, ¿ok? Por ejemplo, una persona que proviene del divorcio, ¿no tiene derecho a rehacer su vida? No, claro que no, claro que tiene mucho derecho. Debe restaurar su vida, amén, claro que sí. Pero si viene de un divorcio, seguro esa arrastra o ese arrastra heridas. ¿Me explico? Con o sin razón, con o sin causa. Pero de que trae su maleta, trae su maleta. Y los hábitos que manifestó en su estilo de vida con esas anteriores parejas, si se trata de varios, o con esa anterior pareja, esa maleta que le sirvió hasta ese momento que se divorció, la va a traer para su nuevo matrimonio, inevitablemente. Que usted está consciente y que esta persona, además de estar consciente, fue sana interiormente y Hashem la ha redimido por la sangre del Cordero, bendito el nombre del Señor, está permitido. El tema es que acá todavía el Mesías no había venido. Entonces no había remisión de pecado de forma permanente, ¿me explico? Era otro condicionante. Ahora, buscando la prevención y la vida y calidad de vida para todos, ¿verdad? Nuestra recomendación y mi recomendación para mis hijos, ¿verdad? Es que no formulen el matrimonio o pasen a un pacto matrimonial en la medida de lo posible con una persona que pueda tener estas características, ¿sí? Porque se trate de una prostituta o prostituto, porque se trate de un divorciado o divorciada, o porque la mujer no sea virgen, ¿ok? ¿Y cuál es la condición para esto? ¿Es una discriminación de parte del Eterno? No, no. Es una condición de consagración, de santidad. A ver, papá te consagra y por lo tanto todo lo que está a tu alrededor de formar una familia, una pareja, un hogar, un matrimonio, debe estar en el marco de santidad, debe estar en el marco de pureza. ¿Ok? Porque si no, te vas a ver arrastrado con estos antecedentes, sea de un lado o de otro. ¿Ok? Entonces, en conclusión, con respecto a esta medida, Rafa dijo que no me puedo casar. No, no estoy diciendo eso. Quiero servírselo en 2 platos, mis amados. ¿Sí? Primer plato. Creemos en que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado y que sana una persona y la liberta por completo al punto de ser completamente libre para rehacer su vida. Creemos en eso firmemente. ¿Ok? Creemos en eso. Ahora, lo que no debe hacer usted es, a la ligera, tomarse de una, si usted considera que es un sacerdote del Eterno, usted abiertamente genere una relación con una persona con este perfil que no conozca al Señor. Ahí se le digo abiertamente no lo haga. No te está permitido. Es delicado lo que estoy diciendo. Que usted entrelace una relación con una persona no creyente que tenga este perfil, cuando usted es creyente, eso sería unirse a un yugo desigual. Cuando el apóstol habla del yugo desigual, entre otras cosas, entra esto en juego. Solo que no lo está explicando en esa enseñanza a los corintios. ¿Ok? Pero esto entra en juego. Entonces, yo abiertamente, una persona, vamos a nombrar aquí a Felipe, ¿verdad? Un hombre de Dios, redimido por la sangre del Cordero, nacido de nuevo, tiene 7 años creyendo en el Señor, camina por la Torá, es un hombre obediente, es un hombre piadoso, el tipo es perfecto. Y me diga mañana, Rafa, me enamoré. ¿De quién? De una prostituta. Pero yo tengo esperanza que el Señor va a transformar su alma. Abiertamente, amado, yo le diría, amado, no te puedes casar. No puedes tener una relación de noviazgo con una persona en ese cuadro. ¿Me explico? Pero es que yo tengo fe que va a querer. No, no es lo que me enseña la palabra. A esa persona
literalmente le diría, no puedes casarte con esa persona. Al final, se sobrepone la voluntad de la persona, lógicamente, no soy quien para obligarle, pero desde la autoridad espiritual debo ser íntegro y leal hasta la palabra y decirle, no te debes casar con esa persona. Voy a otro escenario. Hombre y mujer, ambos creyentes, con un cuadro como este, pero han sido redimidos los dos por la sangre del Cordero. Yo lo que le diría, con un ojo abierto, otro cerrado, ¿tú estás seguro? ¿Pediste confirmación al Eterno? ¿Caminaste de rodillas? ¿Ayunaste por varios días? ¿Sabes? O sea, trataría de asegurarme que ambos tienen un enfoque correcto y que han sido sanos, libres en su alma para poder concertar a un matrimonio ensamblado en ese sentido. Si lo puedes ver, ahí acompaño el proceso bajo ciertas premisas. Pero si sé que en el cuadro ambos vienen con tremendas maletas, ¿me explico? Vidas altamente conflictivas. Conozco los antecedentes de los padres de ellos que vienen de infiernos y del inframundo, ¿verdad? Y conozco yo esa realidad, ¿verdad? Yo le diría, mira, no te voy a decir que no, pero vamos a trabajar. Vamos a trabajar. En la comunidad, con 9 años de servicio que tenemos en la comunidad, se nos han presentado 2 cuadros más o menos con este perfil, 2 situaciones con este perfil. Y pidiendo guianza al Eterno, Hashem me ha mostrado trabajar acompañándoles por 1 año. Y al mes se van de la comunidad. No aguantan ni los 6 meses, se van de la comunidad. Porque el yugo le es pesado. Pero créame, amado, con el amor del Señor, las maletas que se traen cada uno de ellos para hacer su proyecto de vida es más pesado que el yugo de esperar 1 año de formación y de preparación. ¿Sí lo ven? Y en eso hay que ser altamente respetuosos y cautelosos. ¿Sí? Entonces no ponemos en duda la obra del Mesías en la vida del creyente. Por supuesto que no. Solamente queremos ser críticos, ser responsables, ¿ok? Hay ministros, conozco colegas que, mira, si él es un hombre y él es una mujer, están enamorados, yo los caso. Yo tengo mis reservas, yo respeto eso, ¿ok? Qué bueno que sea un hombre y una mujer, qué bueno que están enamorados, pero están suficientemente preparados. Si no lo están, ¿verdad? El día de mañana, cuando yo les vaya mal, seguro, hermano, yo voy a estar en el repertorio. Quien me casó fue el calvo aquel. ¿Será que ese tipo tenía la vida enredada y por eso es que a mí me vino esta maldición? No, mano, yo no me voy a calar eso. En lo posible, voy a tratar de ser lo más íntegro e leal, ¿verdad? Para concebir que una pareja proceda al matrimonio o no. ¿Vemos ahí la diferencia? Ok. Entonces, esto es para el sacerdote levita. Puede aplicar para nuestro sacerdocio según tu intimidad con el Padre Eterno. ¿Ok? Se respeta. ¿Ok? Ahora, es importante tomar en cuenta el nivel de consagración. A ver, no es una medida ligera, mis amados. Atención todos acá. No es una medida ligera, no, es que yo me quiero casar y la palabra a mí lo que pide es que yo sea soltero y que yo ame a la persona. Yo me quiero casar y usted es ligero con esa medida. Sea cuidadoso. Porque si usted le sirve al Eterno, sépase que usted está consagrado para Él y que usted tiene la responsabilidad de presentar el pan a su autoridad, de presentar el pan al Eterno. Entonces no es una decisión ligera, ¿ok? Y quienes han tomado decisiones ligeras en el marco de esta gran responsabilidad, no se ha hecho esperar las consecuencias. Y han sido muy dolorosas, ¿ok? Muy dolorosas. Al punto que pueden darse casos donde hoy por hoy no caminan con el Señor. Porque ellos dijeron, Señor, yo te obedecí, yo me casé según tu orden, yo hice las cosas según tú me mandaste y ahora me está yendo mal. ¿Por qué me está yendo mal? Revisa. Seguramente todas las instrucciones no las seguí. ¿Ok? También otro condicionante acá es que la hija de un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí mismo y profana a su padre. Deberá ser quemada viva. Esto es una palabra altamente dura. Porque en nuestra sociedad diríamos, pero espérate, yo no estoy decidiendo por ella, ¿verdad? Y en un sentido, yo no la estoy induciendo a eso. Créanme que hay padres que inducen a sus hijos a la prostitución. ¿Ok? Unos de manera abierta, y estos ejemplos los citamos semanas anteriores, uno de forma abierta, ¿verdad?
padres inmorales, irresponsables, abominables, que han caído en estas prácticas, pero también padres que por desconocimiento o ignorancia han inducido de forma indirecta a que sus hijos caigan en la prostitución. Eso es de cuidado. Ahora, significa que, aunque tú seas un padre ejemplar, un modelo a seguir, tus hijos se han librado de esto, ¿qué cree usted? ¿Hay garantía de eso? No es absoluto. No es absoluto. Pero es que yo confío en el Señor. Créame, amado. Cuando Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, ¿qué ocurrió? ¿Cómo salieron los hijos de Isaac? Uno era dado a la Torá y el otro era completamente rebelde. Tuvieron la misma formación. Hijo de papá y mamá. ¿Ves? Ahora bien, no le corresponde a la suerte. Atentos todos. ¿Ok? Porque si bien no hay una garantía absoluta de que mis hijos van a ser temerosos del Eterno como puedo hacerlo yo, ajá, eso no es garantía absoluta, está clarito. Pero tampoco hay que dejarlo a la suerte, a ver qué es lo que sale. No. Yo debo cumplir con mi responsabilidad como padre y madre y tendré gran tendencia, ¿ok?, a obtener buenos resultados con mis hijos. Eso es otra realidad, ¿sí? Pero no es menos cierto que siendo usted temeroso del Eterno, su hijo no sea temeroso del Eterno, ¿ok? Sea porque su alma no ha despertado, sea porque no ha nacido de nuevo. Hay etapas en la vida de nuestros hijos, ¿ok? Eso puede darse. Como sea que simplemente se revela porque malinterpretó la mano de Hashem y vinieron otras consecuencias sobre él. Eso puede suceder, amado. Y tenemos que tener madurez para asumirlo, ¿ok? Tenemos que tener madurez para asumirlo. Ahora, fíjense algo. Se profana a ella y profana al padre. Sin lugar a dudas, profana, afecta la vida del padre. Y aquí es donde yo he dicho con mucho temor una frase, y la voy a reiterar ahorita, quizás es la quinta vez que la he repetido en distintos momentos, ¿verdad? Hashem, guarde a mis hijos. Amén. Me esforzaré, más allá de la manutención, que gracias al Eterno tengo luz, ¿verdad? Y estoy claro que no se limita solo al vestido, a lo material y a la educación, no. Me ocupo, amados, de tener cercanía, ¿sí? De vertir en ellos paternidad, de bendecirles en cada Shabbat. O sea, la labor espiritual está encaminada. Pero si mis hijos se apartaran de la fe a hacer lo malo, yo renuncio al sacerdocio. Palabra dura, y lo digo con temor. Y aclaro, renunciar al sacerdocio no sirve que deje de creer en el Señor, no, el Señor me guarde, yo sigo creyendo en Él. Pero por causa de esta profanación, yo me doy permiso, yo me abro, yo renuncio y le doy lugar. No pasa absolutamente nada. La hora no se puede detener porque yo fui profano. ¿Me explico? Le doy lugar a otro, sigamos sirviendo, yo seguiré honrando al Eterno en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero por causa de esa profanación, yo no estaré aquí ministrando. Ahora bien, ¿debe ser una regla irrestricta? No. En mi caso, porque yo conocí al Eterno a los 16 años. ¿Sí? Fui parte de un pacto matrimonial a los 26 años bajo la guianza del Eterno. Mis hijos han sido dedicados todos al octavo día y han sido inducidos por la Torá en lo que tienen de existencia y de vida. Es decir, Hashem me mostró, Baruch Hashem, bendito su nombre, su camino a tiempo. Es una realidad distinta a alguien que esté pastoreando, ¿verdad? Que creyó en el Señor a una edad cuando sus hijos ya eran adolescentes, por ejemplo. Y si los hijos salen torcidos o le hacen una jugada, ¿verdad? Eso escapa de su capacidad, porque Él no lo formó desde cuna, inclusive desde el matrimonio, dentro de lo que era el temor al Eterno y en obediencia a su palabra. ¿Ves la diferencia allí? ¿Sí? Entonces, a mí mismo me hago la demanda de que Él conmigo, por misericordia, por pura misericordia, en pasta, ¿ok?, me pudo mostrar el camino de forma preventiva. Yo tengo que seguir la ruta. Amén. Entonces, con mucha pena lo digo, y amado, en mi intimidad con el Padre, más de una vez, cuando ellos tienen sus logros, alcanzan sus objetivos, yo me siento muy bien, ¿verdad? Me siento orgulloso de ellos. Pero con temor digo, papá, permite. Y una de mis oraciones, y créanme que sale de acá adentro, que nunca jamás se sienten silla de escarnecedores, como declara el Salmo capítulo 1. Eso lo digo desde aquí adentro, amado. Padre, que nunca jamás se sienten silla de escarnecedores. Ahora bien, una cosa es, ¿verdad?,
que ellos en su relación con el Eterno un día, pues, o un tiempo, unos meses, están apáticos, están indiferentes, creen en el Señor, pero, ¿saben? No están ahí en comunión porque no han nacido de nuevo. Eso es una realidad, ¿verdad? Que puede estar presente, no pasa nada, entre comillas, hasta esa etapa, pero eso es muy distinto en que mi hijo termine siendo un santero. Si ve el extremo, ¿sí? Un sacerdote del diablo, no, ya va. ¿Me explico? ¿Ves? Por ejemplo, así es. Incluso, ¿eh? Entonces, pero si es así y ya es reconocida por mí, no, dame un permiso, ¿verdad? Yo necesito un permiso aquí, ¿sí? Yo creo que mi corazón no toleraría, ¿verdad? Que alguno de mis hijos, y lo hablo en primera persona, hermano, para no aludir a nadie, ni Felipe vino hoy, pues. O sea, me estoy echando la culpa yo solito, o mejor dicho, corrijo, me hago responsable a mi hija sola, ¿verdad? De que si mis hijos se extraviaran, el Eterno les guarde. Pero que necesito trazar, amado, la ilustración, ¿verdad? En la santería, en la homosexualidad, en el lesbianismo. Cónchale, Padre Eterno. ¿Ves? ¿Sí me explico? Y por un momento haga el papel usted en sus asolas así, wow, ya va. ¿Me explico? Porque Hashem nos ha dado luz a tiempo. Hay familias que llegaron en el último momento, les llegó la luz en el último momento. Por pura misericordia son alcanzados. Se les libra la responsabilidad. Pero cuando el Eterno nos ha llamado desde bien joven, ¿sí? Yo me lamentaba porque no había nacido en el Evangelio. Y un pastor que tuve muy amado, él tenía 40 años en aquella época, cuando yo tenía 10, me decía, no, hijo, no digas eso, Rafa, no, estás aventajado. Porque a tu edad, a los 16 años, es la edad perfecta, ¿verdad? Para que en ti esté caminar en orden con el Eterno. Le hice caso, me esforcé por ello y voy en la ruta. ¿Ok? Y el que cree estar firme, mire que no caiga aparte. ¿Me explico? Tú no sabes, en el último momento se le salió la rueda a la carreta. Bendito Padre, el Señor me guarde, ¿verdad? Pero vamos en la ruta allí, ¿ves? Entonces él decía, no hermano, no diga eso. Yo conocí al Señor a los 30 años. Tengo 10 años conociéndolo, tenía 40 en ese momento. ¿Sí? Y le doy gracias al Eterno porque, bueno, mis vivencias, aún en el mundo, sin conocerle, me dieron madurez para muchas cosas. Puedo entender a la gente que viene atropellada, estropeada, maltratada, herida. Pero, hermano, le digo algo. Usted es aventajado, bienaventurado por conocerlo a los 16 años. Yo sí le digo al Eterno, me hubiese gustado conocerte a temprana edad. Realidades que vive cada quien, y el Eterno en su relación con cada uno de sus hijos tiene sus formas particulares. Amén. No juzguemos a nadie, ¿verdad? Pero ciertamente, amado, al punto que voy, no podemos verlo con ligereza. En esta sociedad se ve con ligereza. Esto no podemos verlo con ligereza. ¿Sabe qué significa que la hija del sacerdote se convierta en una prostituta? Se profane ella y profane al padre. Wow, no es cosa fácil, amado. No es cosa fácil. ¿Ok? Y hay una sanción de muerte que implicaba que fuera quemada viva. Ajá. Estas sanciones, que son parte de un código penal, ¿sí? El código penal bíblico no podemos aplicarlo nosotros porque nosotros estamos sujetos a un código civil. ¿Sí lo ves? Entonces no es que está escrito, puedes quemarla viva y le lanza el fósforo, no, cuidado. Estas son sentencias en aquel contexto histórico. Lo que sí le aseguro es que alguien que caiga en la prostitución, de no arrepentirse delante del Eterno, trae consecuencias a su vida. Una enfermedad venérea, dicen quienes han estado afectados, que eso arde como si fuera una quemadura. Pudiera estar relacionado con esto. Por ejemplo. Otro ejemplo, una enfermedad terminal, una infección por HIV o VIH. ¿Sí? Por ejemplo, son realidades que pueden estar acá ocultas. ¿Ok? Y ojo, no sé, damas y caballeros, ¿quiénes tienen la visión cuando leen aquí prostituta? Lo relacionan con una persona que se dedica por negocio a esto. Eso es una cara de la prostitución. ¿Sabe usted que la prostitución tiene varias caras? Tiene varias caras. Ok. Bien, atentos acá, porque acá queremos brindar como aporte un principio para la familia, para los padres. Atentos, por favor. Aprendamos a cómo instruir con palabras suaves o palabras duras. Hay lugar para palabras duras, ¿oyeron? Lo que pasa es que la palabra dura en la Biblia es distinta a las palabras que nosotros interpretamos que son palabras duras.
¿Sabe? Si yo le pregunto a usted, ¿qué define usted por palabra dura? Por ejemplo, insultar a mis hijos, vejar a mis hijos, humillarlos, gritarles, hablarles fuerte. Ese sería nuestro concepto. Bíblicamente es otro, vamos a verlo. Porque en esta instrucción que leímos el día de hoy de Levítico, Dios habló palabras suaves y palabras duras. Usted lo notó en el texto. Leímos la escritura, ¿verdad? ¿Y usted notó cuándo fueron palabras suaves y cuándo fueron palabras duras? Posiblemente no. Vamos a hacer el ejercicio. Vea usted. La Torá usa principalmente dos palabras hebreas para hablar. Para este verbo, escúcheme, hablar, hay dos acepciones en hebreo. Una tiene que ver con la palabra dibur. Y es como sale en la escritura acá, en el primer versículo del capítulo 22, cuando la escritura dice, ve y diles a los sacerdotes. Ese diles, ese háblale a los sacerdotes, es dibur. ¿Ok? Veamos. Esta otra palabra y está reservada para palabras duras, una transmisión directa y precisa del momento. Perdón, es al revés. La palabra dibur es hablarle a alguien de forma dura. Escúcheme, de forma dura y es dibur. Ajá. La segunda es amirá. Amirá también es hablar, pero de forma suave. Y hablar de forma suave implica la adaptación del mensaje para quien lo recibe de forma tal que asegure que sea realmente recibido y se entienda claramente. Veamos acá un ejemplo. A ver, una dramatización acá, ¿no? ¡Ey, muévete! Búscate mi teléfono que está por allá abajo, que lo dejé en el carro, o lo dejé en la habitación, o lo dejé en tal sitio. ¡Corre, corre! Muchacho gafo, no te mueves, lento. A nuestra configuración y entendimiento cultural sería palabras duras. Pero no es palabra dura. A ver, bíblicamente hablando. Ahora, el expresarme así, entendería yo que es hablar palabra dura, pero no es así. Bíblicamente no es así. ¿Cómo serían las palabras suaves? Digo, ve y búscame el teléfono que lo dejé en tal lugar, ubícalo allá. ¿Ves? Y póngase que no te respondió de momento, no te obedeció de momento, tú le dices, digo, por favor, búscate el teléfono que lo dejé en tal lugar. ¿Ves? No subió la voz, no fuiste en detrimento de su imagen, de su persona, de quién es. Y bueno, él fue y buscó el teléfono. Esas eran las palabras suaves, ¿por qué? Vean el ejemplo. Porque me adapté, ¿verdad? En que él lo recibiera de una forma que asegure que realmente fue recibido, que él entendió que era lo que Oscar. Ay, Oscar, el teléfono, es mi teléfono, está en la mesa de noche, está en tal lugar, ve y búscalo. ¿Ok? En el sacerdocio, eventualmente se van a dar palabras suaves. Amado, no vamos a ver a tal hora, en tal lugar, con estas condiciones. ¿Sí? Ejemplo. Amado, no vamos a ver el día martes vía online, 8 de la noche. ¿Sí? Les pedimos y sabemos que muchos están muy ocupados hasta altas horas de la noche. ¿Sí? A esas personas pedimos que nos avisen, palabras suaves. No pasa nada. No estamos en detrimento de la persona, de la imagen de la persona, de quién es la persona, ¿no? Y sabemos que mucha gente ocupada. Entonces se le va con palabras suaves. Eso es parte de mi rol como sacerdote. Usar palabras suaves. Pero hay lugar a las palabras duras. Ahora, las palabras duras es darme el permiso de insultar a alguien, no señor. Vamos a ver el detalle. Permítanme. Ok, la primera parte de esta sección de la Torá que contiene las leyes referentes a la obligación de los sacerdotes de educar a sus hijos en las responsabilidades del sacerdocio está expresada exclusivamente con palabras suaves. Entonces, cuando tú lo lees así literal, sin conocer el contexto, sobre estas instrucciones a los sacerdotes, digo, wow, pero qué difícil. Ay, sí, que su hijo no tiene que ser prostituta, ya va. Pero es que detrás de las palabras, lo que el Señor te está diciendo es, hey, tú tienes que vigilar como sacerdote que por ningún concepto tu hija caiga en la... Cambia, ¿verdad? El mensaje. ¿Cierto que sí? Cambia el mensaje. Ahora, solo cuando el Eterno vuelve a las otras leyes que conciernen a los sacerdotes, vuelven a usar la palabra, nuevamente las palabras duras. Esto nos enseña que debemos educar principalmente con palabras suaves. Debemos ir con palabras suaves. Palabras suaves. Nuestra educación, no solamente en calidad de sacerdotes, sino en calidad de padres, padres de familia, que dicho sea de paso, nos convertimos en sacerdotes en el hogar, deben ser palabras suaves. Palabras suaves.
Pero va a llegar el momento en que tras de tantas palabras suaves hay que dar la palabra dura. Pero tenemos que ver cuál es el ejemplo bíblico para entender qué es la palabra dura. Entonces, esto nos enseña que debemos empezar con palabras suaves para ser efectivos, es decir, para asegurarnos que el niño está entendiendo, que entendió el mensaje, que te está prestando atención, que debemos dedicarnos, ¿sí? Dice, los educadores deben familiarizarse completamente con sus alumnos y adaptar su forma de transmitir de acuerdo a ellos, ¿sí? Hay niños que son muy distraídos, mira, no te están viendo, no te están prestando atención, entonces asegurarte de que te vea y entendió el mensaje, ¿sí? ¿Sabes qué teléfono es el que vas a buscar? Sí, papá, el tuyo, el que es verde. Listo, ve y busca ese que es verde. Porque si no le doy el nivel de detalle, él va a cometer un error. Y si comete el error y yo lo señalo, él va a vivir en el error y va a crearse un sentimiento de rechazo. ¿Ves? Va por allí. Estás muy cerca, al 80%. Vamos para allá, miren. Dice acá, la orden del Señor sobre cómo deben ser los sacerdotes al educar a sus hijos se aplica a todos nosotros. Siempre que vemos a alguien con un comportamiento o actitud que necesita inspiración o corrección, estamos siendo puestos en ese momento por la providencia divina en el rol de educadores. En todos estos casos debemos recordar la instrucción de Dios de usar exclusivamente palabras suaves. ¿Cuándo se da lugar a las palabras duras? Cuando tú le das a conocer cuál va a ser la consecuencia. Con pocas palabras, no tienes que explicar mucho. Porque para eso te desgastaste explicándole cuando eran palabras suaves. ¿Sí? Palabras cortas, no voy en detrimento de la persona, no le voy a ofender, pero sabes, si no obedeces, te voy a tener que castigar. Te voy a tener que disciplinar. ¿Me explico? Y cumpla la palabra. ¿Ok? Si bajo la sentencia desobedeció, tienes que cumplir la palabra, a pesar de tú mismo no estar de acuerdo. Porque así no se resta autoridad a la orden que tú estás dictando. Esto es un principio paternal formidable para todos, es necesario. ¿Ok? Es necesario. ¿Sí? Entonces, ¿hay lugar a la palabra dura? Sí, pero la bíblica no humilla a la persona, simplemente le habla de las consecuencias a las que se va a exponer toda vez que no obedece una instrucción que le estamos dictando. ¿Sí? Entonces, donde puede exacerbarse la manipulación de parte de ellos para que tú cedas. ¿Sí? Y ahí debes ser cuidadoso, porque si cedes, una vez más, estás desgastando, estás debilitando tu autoridad, ¿ok? Delante del Eterno y delante de tu hijo. ¿Estamos claros aquí con esto? Este extracto lo tomamos del libro de Sabiduría Diaria, que con relación a esta porción de las Escrituras nos hizo ver la importancia de las palabras suaves y las palabras duras. Y cómo el Eterno usó también las palabras duras. Por ejemplo, una palabra dura es, vamos a ver el ejemplo aquí en la lámina anterior, aquí en la página anterior. Aquí, la hija de un sacerdote que se hace prostituto, se profana a sí misma y profana a su padre. Esto es una palabra dura. ¿Ves? Fíjense que el Eterno no está insultando a nadie, no está señalando al papá que no sirve para nada, que nunca estuvo presente. No, no, no. Él va al grano, a la consecuencia. Quien hace esto se profana a sí mismo y profana a su padre. Entonces el sacerdote, haciéndose consciente de esta instrucción, que es una palabra dura, digo, palabra dura, trabajo preventivamente. No quiero eso, Señor. Enséñame tú a mí a cómo modelar, ¿sí? Un ejemplo que no exponga a mis hijas a la prostitución, ¿sí? Entonces el Eterno empezará a ministrar a tu vida. Un ejemplo, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Porque nosotros en calidad de padres nunca practicamos la prostitución. Entonces, ¿cómo puedo inducirle yo a eso a ella? Se los cuento así con una historia. Hace años, una amiga tenía una amiga. Y esta amiga me contaba de su amiga que su papá veía contenido pornográfico. No se lo permitía a ella, pero él sí lo hacía. Entonces, cuando su hija veía que ellos no estaban en casa, su hija participaba de eso, viéndolo. Eso abrió puerta a la promiscuidad a muy temprana edad y salió embarazada a los 14 años. Hoy por hoy, una vida desgraciada. Esa práctica que usted ve allí, el padre la indujo a eso a propósito. Mira, ve esta programación. No hizo eso. ¿Me explico? Pero por el pecado del padre se abrió puerta a que su hija entrara por esa vida. ¿Lo puedes ver? Y hoy por hoy estamos a la distancia de un clip en los teléfonos. Entonces, donde el Eterno, al hacerte este exhorto como palabra dura, ¿qué es lo bonito de esto?
dice que Él nos enviará al Consolador y nos guiará a toda verdad. ¿Sí? No hay que hacerse el bruto. Papá te lo muestra. ¿Ves? Entonces, cuando te confrontas con tu realidad, en tu sola renuncia y punto, y corrige. Y tus hijos no serán expuestos a nada de esto. ¿Ves? Entonces, no es porque abiertamente, mira, yo quiero que tú seas prostituta, porque no te muevas a hacerlo. ¿Me explico? No es algo tan expreso. Es que se cuelan las zorras. Un ejemplo, este que les estoy dando. Yo te digo, hoy por hoy los padres, ni idea. De hecho, el papá murió. Ni idea de por qué fue que su hija salió embarazada a tan temprana edad. Y lo que abrió puerta fue eso. Porque ella le decía a la otra amiga, yo quisiera experimentar esa cosa que estoy viendo. Y el otro, no, no puedes hacerlo y todo aquello, ¿no? Realidades, amado. Y seguro cada uno de ustedes tiene algún tipo de historia, por referencia directa o indirecta, de situaciones parecidas que en algún momento abrieron puertas para que los hijos distorsionaran su camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Según las escrituras. Con guardar la palabra. ¿Me explico? A mis hijos no les es como cuando llega Shabbat y ya tienen que renunciar a varios placeres. A ellos no les es cómodo. Yo entiendo eso. Y no quiero que se sientan incómodos. No quiero que el Shabbat se les convierta a ellos en una incomodidad. Pero resulta que esa carga les permite a ellos experimentar una disciplina al menos temporal. ¿Garantiza el todo? No. Pero cuando ellos sean adultos, mis nietos van a tener como ejemplo lo que yo les di a mis hijos. Esto es generacional. Hay que ser conscientes generacionalmente. Lo que pasa es que como somos arrastrados por las demandas de nuestros propios hijos, nos acordamos de los nietos, ¿sí? Pero eso va a ser inevitable. Ellos van a crecer, van a casarse y cuando ellos empiezan a tener sus hijos, van a ser nuestros nietos. ¿Qué construimos para nuestros nietos? Porque la bendición es generacional. Eso es parte de ¿dónde? De nosotros. Igualito en paralelo, claro. ¿Estamos claros aquí, amado? ¿Bien el punto? ¿Entendido con el punto? ¿Clarito con el punto? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Prosigo entonces. Ya finalizando por acá. Vamos a meternos en otras aguas profundas. Escúcheme. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga un defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda del pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico. Ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado, de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Personas con este tipo de deformación no podían ministrar. He sabido de congregaciones que lo tomaron literalmente. Si hay alguien con deformidad, no, tú puedes servir lavando platos, lavando el baño, pero aquí tú no puedes ministrar porque la Biblia dice esto. Yo creo que esto tiene su contexto, ¿ok? Creo que tiene su contexto, pero definitivamente esta restricción existe no porque el Eterno esté discriminando a quienes tengan esta condición, porque por cierto, si tienen esa condición, porque el Eterno sí lo permitió, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sí creo? Que el Eterno está respetando su limitación. ¿Me explico? No le da la misma carga de trabajo, porque vaya hermano, que el sacerdocio en aquellos días era de un gran sacrificio, ¿saben? Porque era una vida dedicada en el templo, con independencia de las temperaturas, si estuviera lloviendo o no, si estuvieran en verano, en otoño, en verano, en invierno, ellos debían estar allí y ellos ministraban descalzo. Y con la ropa solamente la vestidura, que no era propiamente una vestidura para abrigarse del frío. ¿Ok? Y eran horas, los sacrificios eran de horas, ¿ok? Nosotros nos desesperamos cuando el servicio nos lleva 3 horas, pero el sacrificio en aquellos días era de un día entero, tragando humo propio de la quema de los sacrificios, por ejemplo, ¿no? El cortar, el mancharse de sangre cuando afaenaban el animal, la bestia, los que cargaban la leña, era un trabajo dedicado. ¿Usted se había puesto a pensar eso en algún momento de su vida? Entonces, esas personas, ¿cómo exigirle al ciego que nació de la tribu de Leví que fuera a ministrar si el hombre no veía? Déjalo quieto. ¿Me explico? Eso era un respeto a la limitación física. Entonces, eso debe tener su contexto en la realidad de hoy en día. Pero es importante conocerla. Arribamos al versículo 22. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón y a sus hijos, traten con mucho respeto a las ofrendas sagradas, que en vez consagran los israelitas. Para no profanar mi santo nombre, yo soy el Señor. Vea usted. Aquí hay varios elementos de respeto, de honra.
Vamos a dirigirnos en este momento a las ofrendas. Usted, como creyente, hijo de Dios, usted agradecido del Eterno, presente una ofrenda al Eterno, ¿verdad? Y usted llega y la presenta aquí en el alfolí. Y nosotros bendecimos estas ofrendas. Usted bendijo su ofrenda cuando la presentó, ¿verdad? Y nosotros en calidad de sacerdotes somos desordenados. Y como a mí se me da la gana, porque supone que yo le presto un servicio a ustedes, yo me aprovecho de ese dinero en gastos superfluos, porque no me importa, quiero gastar aquí, quiero gastar. Mira, hermano, yo aprendí de un llanero algo que nunca se me olvida. Un proverbio, pero llanero, no bíblico. Dice que puñalada en cuerpo ajeno no duele. Y eso es verdad. ¿Me explico? ¿Ah? Puñalada en cuerpo ajeno no duele. ¿Ves? Entonces, dar el gasto a una ofrenda que no la generé yo, así cualquiera es dadivoso. ¿Me comprendes? Así cualquiera es dadivoso. Entonces tiene que ser que te duela. Entonces, al punto que va acá, es que nosotros en calidad de sacerdotes tenemos que ser celosos, cuidadosos. Por eso nos limitamos a una cuenta, a una memoria y cuenta anual. ¿Me explico? A tener gastos en lo posible, ¿verdad? Referidos pues a lo que es la comunidad, gastos propios de la comunidad. Si se presentara una emergencia hacia nosotros, una vez que reponemos, mi esposo está de testigo, ¿cierto, amor? Si nosotros hacemos un gasto de la ofrenda, reponemos inmediatamente, poder resarcir, lo hacemos inmediatamente. Hemos tenido alguna urgencia y resarcimos de manera urgente. Pero no es que en nombre de que, como no es mío, yo puedo dar el gasto que yo quiera. Eso no puede ser así. Eso es de cuidado, amado, porque eso está consagrado al Eterno. ¿Lo puedes ver? Dígame. Ajá. A los hijos de Eli, por ejemplo, exactamente, un ejemplo. Y hoy por hoy, amado, por desconocimiento de estas verdades, se actúa con ligereza sobre estos aspectos de administración en las comunidades. ¿Ok? También le ordenó decirles, si alguno de los descendientes de Aarón es ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia, yo soy el Señor. Si el sacerdote estaba ritualmente impuro, no podía administrar bajo esa condición, ni tener contacto con nada de lo que estuviera en el templo o en el Beit HaMikdash en este caso. Bien, premisas importantes a considerar en nuestras ofrendas, que tiene que ver con una práctica sacerdotal. Atentos todos. Si damos lo que nos sobra, el Eterno no es nuestra prioridad. Vamos a analizarlo. Otra vez lo leo. Si damos lo que nos sobra, el Eterno no es nuestra prioridad, ¿cierto? Porque si fuera nuestra prioridad, tú no le dieras de lo que te sobra. Tú le das de lo primero que el Eterno te da. ¿Estás claro? ¿Lo estás viendo? Ok. Veamos, hagamos un ejercicio a nuestros adentros, mis amados. ¿Sí? Si en algún momento tú has sido dadivoso con el Eterno, pero a partir de lo que te ha sobrado, y no has visto, aunque no lo estés buscando, pero no has visto contundencia en tu provisión, yo te invito a que revises esa primera. Pudiera estar presente allí. Pudiera estar presente. ¿Sí? Porque si tú le diste a él a partir de lo que te sobró, él no es tu prioridad. Entonces tú no vas a ser prioridad para él. ¿Captan el principio? ¿Sí? Voy a la otra. Si damos lo que nos gusta, es porque no nos agrada lo que a él le gusta. Cuando voy a dar una ofrenda a partir de mi gusto, posiblemente no sea lo que el Eterno le guste. Porque ¿dónde surge el sacrificio? Primero, porque es una ofrenda. Porque tú estás dando algo voluntariamente que va a implicar un sacrificio. Ahora, ¿por qué es un sacrificio? Porque va a implicar el esfuerzo de algo que naturalmente tú no quieres hacer. ¿Sí lo ves? Por eso es que es sacrificio. Entonces, si eso es así, cuando yo doy lo que está bajo mi control, posiblemente delante de Hashem, él te va a mandar a hacer algo más. Su demanda va a ser algo más. Vemos el ejemplo del joven rico, ¿sí? Le dice a Yeshua, maestro, todos estos mandamientos que tú me nombres, yo los he cumplido desde el principio. Y dice, falta una cosa más. Vende todo lo que tienes. Eso implicaba un sacrificio porque él no estaba vendiéndolo. ¿Me explico? Tú me estás diciendo que venda todo lo que tienes. Sí, era un sacrificio. ¿Ves? Entonces, el hecho que tú des a partir de lo que tú quieres, no necesariamente implica que estás dando lo que el Eterno te está demandando hacer. Es lo que quiero que se lleven allí. ¿Ok? Voy a la siguiente.
El que presente una ofrenda con defecto o una ofrenda mediocre para Adonai, eh, para él, Adonai no es importante en su vida. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchos años, había personas que ofrendaban los billetes más feos, ¿no? Lo más feo, lo más dañado, este está roto. El que da lo que valora es porque Adonai es primero en su vida, ¿sí? ¿Cuántas veces te ha tocado dar una ofrenda? Que es lo que tú vales, lo que yo quiero, pero necesito entregarlo. Estoy convencido que necesito entregarlo. Es un sacrificio, hasta cierto punto es una pérdida, que es bueno que sea una pérdida, porque es donde está el sacrificio precisamente, ¿ok? Eso implica que tú estás valorando al Eterno. Cuando tú presentas una ofrenda y en tu interior estás demostrando que estás valorando al Eterno, ¿cómo crees tú que el Eterno te va a tratar? Eso no es el fin que buscamos, pero naturalmente, ¿cómo crees tú, nuestro Padre, que es justo? ¿Sí? Tú le entregas algo con todo tu corazón. ¿Cómo cree Él? ¿Cómo crees tú que Él te va a tratar? Te va a proveer, amado. La parnasá no va a faltar en tu casa. La parnasá no va a faltar a tu vida. Amén. El que ofrenda lo que le cuesta es porque ama al Eterno. El que ofrenda lo que le cuesta es porque ama al Eterno. Amén. El que da primero al Eterno es porque tiene sus prioridades correctas. Le voy a poner este ejemplo. Y con esto termino. En el Shabbat pasado, a mí me coincidieron unas evaluaciones. Y había un trabajo que era largo. Y les soy honesto, yo me debatía entre hacerlo o no hacerlo. Porque la fecha de cierre era a las 10 de la noche de ese día sábado. El desafío era hacer un trabajo en 3 horas, mientras investigaba. Era todo un desafío. Entonces me venía la tentación, bueno, ¿será que empiezo a mitad de la tarde, por lo menos para adelantar con la investigación y ponerme de forma a trabajar en el día? Y en ese debate me mantuve en mi mente, fue una batalla mental sin duda alguna, y al final me rendí delante del Eterno. Y digo, cónchale, Señor, no me va a sentir bien si empiezo con esto en Shabbat, no lo quiero hacer, no quiero fallarte a ti. Yo quiero dedicarme a ti, quiero descansar, quiero reposar en ti. Y lo que te pido es los medios y los mecanismos para yo empezar a hacer el trabajo una vez que termine el Shabbat. 7:15 de la noche empiezo. Y a las 9:40, algo así. Estoy de carreras terminando el trabajo. Recuerdo que faltaban 59 segundos cuando lo envié. Padre eterno. Lo envié, gracias Señor. Lo estoy viviendo. Gracias, Dios mío, lo envié, ¿verdad? Ok. Hago un repaso al resto de las materias. Por cualquier pendencia que estuviera por allí, ¿no? Hermano, ya había otra prueba que terminaba esa hora y había empezado una hora antes. Yo ni pendiente, hermano. Se me aguaron los ojos, me sentí impotente. Y entonces, bueno, le escribí a la profesora. Y le pedí un plazo. Es una de las materias filtro, era ingeniería química. Y esa materia, he notado, pues, que cuando son materias muy estrictas, yo creo que los condicionan o es parte de la política de ellos. Mira, esto, ninguna excepción, ¿sabes? Porque son las materias filtro que te va a bloquear otras materias, ¿no? Te prelan, gracias. Entonces, bueno, le escribí a la profesora y sorprendentemente me respondió al día siguiente, me dijo, mira, hagamos algo. Cuando tengas la disponibilidad de tiempo, tú me avisas y yo allí te habilito la prueba. Y yo, bueno, bien. Y así lo hicimos. Y bueno, y pude presentar la prueba. Al punto que voy es que ya luego en retrospectiva, donde me doy cuenta, en el momento en la presión no lo veía, ¿no? Pero después que pasa todo aquello y logré presentar, le daba gracias al Eterno. Gracias, Señor, porque me abriste la puerta en esto, no me retrasé con esta tarea. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tratar con esta mujer. Y lo que vino a mí, no sé si decir si el Padre me habló, no sé cómo explicar esta impresión que llega a mi alma, ¿sí? Pero hubo convicción en mí, de parte de mi Padre, que si tú me honras en el día que yo te he señalado, ¿por qué no he de honrarte? Y eso trajo a mí, hermano, un refrigerio, un shalom, wow, grandísimo, extraordinario a mí, pues, ¿no? Y me dio muchísimo shalom. Y al punto que voy es, porque es un tipo de ofrenda. El honrarle en ese tiempo es un tipo de ofrenda. No sé si me captas la similitud, ¿no? Entonces, el que da primero al Eterno es porque tiene sus prioridades correctas, ¿sí? Yo no sé qué plan, proyecto, emprendimiento tenga usted por delante. Yo ruego, amado, delante del cielo, yo le ruego que el Eterno sea su prioridad. Y lo demás se canaliza, se es añadido. ¿Ok?
créeme, pareciera loco. Por ejemplo, un emprendimiento que tiene que estar 7 días a la semana. Tiene que sacrificar el Shabbat. Escúchame, ¿verdad? Puedo entender, hay necesidades en casa, puede ser un mecanismo y un medio para tener sustento. Ajá, pero en el amor del Señor, prioriza al Eterno. Y eso va a implicar seguramente la pérdida incluso, escúchame, incluso de ese primer emprendimiento. Pero si tú honras al Eterno, Él va a abrir puertas a otras cosas mayores. Atrévete delante de Él y Él te honrará. Amén. Atrévese, amado, y Él te honrará. Amén. Él es fiel. Él es fiel. Esto lo enseña el doctor Ketriel. Y ya finalizando por acá, dice, obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obras. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Eterno. Amén. Somos propiedad de Él. Nunca dude de eso. Amén. Somos propiedad de Él. Amén. Bien, amados, sin más, pueden ponerse en pie, agradecidos por su atención. Quiero pedirle unos instantes, amados, para orar delante del Padre, presentar nuestras vidas. En medio de la semana, orando en diversos momentos, discernía en mi espíritu la pérdida de temor al cielo, ¿sí? Hemos caminado más allá de la cerca. Y como no se ha acercado el león, seguimos desplazándonos afuera. No dejes que el león te aparezca, amado. Este no es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Este es el león que está rugiendo, buscando a quien devorar. Guarda tu alma, amén. Vuelve a tu Padre eterno. Padre, como casa, como comunidad, nos presentamos delante de ti y reflexionamos profundamente, Padre, a partir de estas instrucciones que fue dada a los sacerdotes, donde no siendo nosotros de la tribu de Leví, en un sentido nos sentimos aludidos porque nos has llamado también al servicio a ti en distintos campos, de la enseñanza, del canto, de la administración en alabanzas, del cubrir necesidades y poniéndolo en perspectiva, Padre, queremos pedirte ser más sensibles a tu voz, sobre todo, Padre, por aquella advertencia que nos diste con la palabra profética en la celebración de panes sin levadura, sobre todo en relación a las féminas de la comunidad, a que guardaran sus corazones para este periodo de la cuenta del Homer. Guárdanos, Padre, presérvanos, tómanos de la mano, protégenos, Padre. No permitas que este león nos sorprenda. Antes bien, envía a tu ángel delante de nosotros, Padre, y haz huir a nuestros enemigos en el nombre de Yeshua. Pero también, Padre, te pido que siendo más sensibles cobremos conciencia y sepamos, Padre, que todo lo que hagamos en tu nombre, desde presentar una ofrenda hasta enseñar, hacernos presentes en este lugar, abrir nuestros labios para bendecirte, toda expresión que sea para tu servicio es un alimento para ti. Y queremos darte lo mejor, Padre, porque ciertamente tú nos has dado lo mejor. Permítenos, Padre, ser más cuidadosos, prudentes, Padre, con estas demandas, que no son poca cosa, ni provienen del hombre, sino que vienen del cielo. Muéstranos por medio de tu Espíritu, manifiéstate en nuestras vidas, redargúyenos, Padre, y corrígenos, Padre, lo que tengamos que corregir. Te pedimos perdón, Señor, si en alguna cosa hemos fallado, por ser negligentes, por ser ligeros, padres. Permítenos, Padre, tener una experiencia viva, Señor, en nuestra comunión contigo, y que eso nos traiga a nuestro corazón mucho más temor, Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Danos sabiduría incluso para dar palabras duras. Danos sabiduría para palabras suaves. No solamente en nuestras relaciones interpersonales, sino también con nuestros hijos o con aquellos padres que estén en calidad de subordinados o colaboradores. Danos sabiduría, Padre, para ser mejores
empleados, mejores trabajadores, mejores padres, mejores esposos, mejores servidores tuyos, Padre, en el nombre de Yeshua. Mira que nos has contratado, Señor, al final del día. Y aún así, Señor, a ti te ha placido pagarnos con el mismo denario. No es justo que si nos has contratado a última hora, vengamos a hacer las cosas a media. Pedimos, Padre, que nos reveles la importancia en el carácter del compromiso por buscarte a ti, Padre. Que nuestro compromiso por ti sea mayor que la ligereza de nuestra alma, que las emociones de nuestra alma, Padre. En el nombre de Yeshua. Gracias por hablarnos, por tu instrucción, por tu palabra, por sensibilizarnos, Padre. Permítenos regresar bendecidos, así como fue nuestra salida de casa. Y que disfrutemos este resto de horas, Señor, hablando de tu palabra, escudriñando tu palabra, edificándonos en tu palabra, Padre. Orando, compartiendo en familia. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.